visitar todavía estos restos de la fachada principal del templo de Quetzalcóatl, porque desde el año 300 después de Cristo hasta 1924 estuvo cubierto por el edificio donde estamos parados, ¿no? No funcionaba así en la época teotihuacana. Este edificio cubrió completamente los 4 primeros cuerpos del edificio antiguo. Al cubrirse ahí durante casi 2000 años, bueno, 1700, quedó perfectamente protegida esa parte de la fachada. Esto lo explora Manuel Gamio en 1924. Él encuentra cuando está explorando aquí el templo, ¿verdad? Al hacer las calas de aproximación, encuentran algunos restos de cabezas, esculturas, ¿verdad? De cabezas zoomorfas, meten más la cala y empiezan a descubrir la fachada. Y entonces pues deciden, ¿verdad?, liberar completamente la fachada, retirando todo este gigantesco volumen del núcleo de este edificio en el que estamos parados, ¿no? O sea, está a la mitad, digamos. Está a la mitad. No hay ningún problema, ¿no? Digamos, vale la pena hacer este tipo de afectación a una estructura arqueológica. Se está quitando solamente, bueno, se está quitando el núcleo, no se están afectando las fachadas ni ningún elemento único, ¿verdad? Y esto nos permite contemplar lo que sí es único, que es toda la fachada del edificio antiguo. Entonces, evidentemente que aquí hay que considerar mucho los criterios de qué se quita para ver qué, si vale la pena, si no, etcétera, etcétera, ¿no? Pues hoy decimos que evidentemente valía la pena hacerlo, ¿no? De otro modo no conoceríamos eso. Pero el antiguo templo de Quetzalcóatl, así como vemos la fachada, estaba completamente terminado, rodeado, ¿no? Era un edificio de 6 cuerpos, un edificio piramidal de 6 cuerpos, y en todos ellos veíamos estas esculturas en alto relieve y en bulto, como las que vemos, ¿no? Con las cabezas de la serpiente emplumada y del lagarto, ¿no? Que sería un antecedente de Tlaloc, se supone, ese lagarto que vemos, ¿no? Se identifican perfectamente, ¿no? El edificio tendría, junto con las cabezas de serpiente en la alfarda, en las 2 alfardas, tendría 365 cabezas, de manera que pues, se asume que funcionaba también como un edificio calendárico. Habría que analizar aquí cómo funcionaba calendáricamente, no por el hecho de que tenga 365 cabezas, ya, es calendárico, ¿no? O sea, está hablando de un ciclo anual con respecto al movimiento del Sol, ¿no? Así que para determinar ciertas fechas, no es esto que aquí podamos saber qué día va a ser mañana, ¿no? O qué día fue hace un año, sino cuándo es el momento apropiado para iniciar la siembra, cuándo es el momento apropiado para iniciar la cosecha. Esto es muy importante porque una semana que nos retrasemos en la siembra, pues la producción ya no va a ser la misma. Una semana que nos adelantemos, la producción ya no es la misma. La agricultura es un trabajo de precisión verdaderamente extrema, asombrosamente extremada, ¿no? Entonces, para ello había que tener edificios como estos que nos permitieran ir midiendo cabalmente el movimiento del sol, junto con el conocimiento pues, de todo el ecosistema y la naturaleza, ¿no? La variación del clima, la percepción de la humedad, el comportamiento de ciertos animales, de ciertas plantas, todo lo cual nos dice que las lluvias se aproximan y que tal o cual día empezará a llover y es el momento apropiado para empezar a sembrar, cosas así, ¿no? A eso nos referimos con el uso calendárico, que ya, si ustedes lo ven desde esa perspectiva, no es propiamente calendárico, ¿verdad?, sino un edificio muy práctico, ¿no? Nos habla de fechas específicas para la producción. Sin embargo, pues la fachada habla de otra cosa, habla un poco de los orígenes, ¿no? Vamos a ver, fijémonos tanto en aquel, en el segundo cuerpo, ustedes acá de este lado, en el tercero o en el segundo también, ¿no? En el segundo. En el talud vemos en alto relieve el perfil de una serpiente emplumada, ¿no? Esa serpiente va caminando hacia el centro, ¿no?, hacia las escalinatas, y va ondulando, ¿verdad? La cabeza de la serpiente no es propiamente una serpiente, es un jaguar, la cabeza de un jaguar con el ojo emplumado, un ojo de ave, y tiene una lengua bífida, ¿no? Ustedes pueden ver todavía en estas de aquí, ¿no?, cómo tiene la lengua partida en 2, una lengua de serpiente, evidentemente, pero la cabeza, ustedes la pueden ver, es una cabeza de jaguar, o de felino, pues. Los grandes colmillotes, toda la hilera de dientes, pues esos son de jaguar, la nariz es de un jaguar, la posición de los ojos es de un jaguar, ¿no?
la lengua bífida de serpiente, el cuerpo de serpiente y todo lleno de plumas, ¿no? Se trata en realidad de un pájaro jaguar serpiente. Es uno de los seres míticos más antiguos que hay en Mesoamérica. Lo empiezan a concebir los olmecas y de ahí se expande hasta la actualidad, ¿no? Pero vean cómo esta serpiente ondulante se está moviendo no en la tierra. Los elementos que vemos ahí entre el cuerpo de la serpiente son caracoles y conchas marinos, perfectamente identificables en sus especies, ¿no?, naturales. Entonces, esto indica que es una serpiente que se está moviendo en el mar, porque además son conchas marinas y caracoles marinos, no son solamente acuáticos, no son de agua dulce, son de mar, ¿no? Entonces esto nos habla de que esta serpiente mítica, mitológica, este ser mitológico, vino del mar, ¿no? Ahí vivía, de ahí sale pues hacia el mundo que nosotros habitamos. Lo mismo pasa entonces con los tableros, ¿no? Sobre los taludes vienen los tableros con su moldura, ¿verdad? Y en el tablero propiamente dicho estamos viendo nuevamente la representación de la cabeza de Quetzalcóatl, le decimos, ¿verdad? Habría que decir correctamente del pájaro jaguar serpiente. Ustedes pueden ver todavía el cuerpo en alto relieve que va, ¿verdad?, desplazándose en perfil, ¿no? Allí en el segundo cuerpo, entre la cabeza del lagarto y la cabeza de la serpiente, está la cola de la serpiente, son los crótalos, ¿sí? Ahí lo ven también, ¿no? Vean desde la primera que está rota, la cabeza que está rota de serpiente, ahí se ven los crótalos, luego viene el cuerpo y la cabeza emerge del edificio, ¿no? La cabeza en bulto emerge del edificio. El lagarto está sobre el cuerpo de la serpiente. Es como si fuera montado el lagarto sobre el cuerpo del pájaro jaguar serpiente. Y nuevamente lo que vamos a tener ahí son elementos marinos, conchas, caracoles de diversas especies, todo ello marino, ¿no? Entonces hay muchísimas interpretaciones, ¿no? La de Piñachán, por ejemplo, es que, bueno, se trata del Quetzalcóatl como el dios huracán, el dios del viento, el dios de la lluvia, ¿no? Y que trae encima al lagarto. El lagarto, que es el que rige propiamente dicho a la tierra, es un dios terrestre, pero también un dios de las aguas terrestres, ¿no? De tal manera que es lo que estamos viendo ahí, esta dualidad de todo lo que materialmente implica la existencia de la lluvia y del viento. Dice Piñachán, nos decía, no hay lluvia si no hay viento. De hecho, quien trae la lluvia es el viento, ¿no? Puede estar lloviendo allá, si no hay viento jamás va a llegar el agua acá, ¿no? Entonces es el viento quien trae a la lluvia, ¿no? Por eso Quetzalcóatl como deidad del viento y de la lluvia. Y el lagarto, pues el que hace que el agua haga sus efectos sobre la tierra, ¿no? Por eso al lagarto como un antecedente de la deidad Tlaloc, que sí se le parece un poquito al Tlaloc ya del año 300, que vamos a ver más adelante, ¿no? Entonces esa es pues la interpretación más inmediata, ¿no? Otra es que evidentemente aquí están plasmados toda la concepción mitológica, la concepción cosmogónica de los orígenes de la Tierra, ¿no? Todo lo que hay sobre la Tierra vino del mar, ¿no? Y lo trajo pues Quetzalcóatl como el dios de los orígenes, ¿no? Y junto con él pues venía el dios que iba a proveernos de todos los mantenimientos, ¿no? Desde cualquier punto de vista es un edificio que nos habla del origen mítico de la Tierra y de los seres humanos, ¿no? Ahora, todo esto que les estoy explicando evidentemente es una... como dicen las turistas. Toda esta concepción que les estoy platicando, incluida esta de Piñachán, tiene una base teórica. Y eso es algo que no deben ustedes perder de vista nunca. No podemos analizar absolutamente nada sobre la Tierra, ni a nosotros mismos, si no tenemos una base teórica, ¿no? Necesitamos un marco teórico. Lo que yo les estoy exponiendo está dado desde la perspectiva del materialismo histórico, de la teoría marxista de la historia. Entonces, en esta teoría marxista de la historia, lo que se plantea es que debemos concebir a la sociedad. Marx hace el símil, ¿no?, la analogía de un edificio en el que cuando nosotros vemos el edificio lo único que vemos son sus fachadas y sus interiores, pero no vemos sus cimientos, no vemos qué es lo que hace que realmente el edificio se mantenga en pie, qué es lo que hace que exista el edificio. Y lo que hace que exista son sus cimientos, es la subestructura, ¿no?
o como le llama Marx, la estructura económica, la que está abajo, la que no se ve. Lo que vemos es todo el aparato ideológico, todo el edificio ideológico, es la superestructura, ¿no? Esa superestructura tiene su razón de ser abajo, ¿no? En la estructura económica, en el modo de producción de la vida material. A eso se refiere Marx cuando habla de modo de producción. ¿De qué? De la vida material, de la vida cotidiana en sentido material, no en sentido espiritual. Para que podamos pasarnos todo el día rezando, tenemos primero que comer, y para comer hay que producir los alimentos, y para que producirlos hay que actuar sobre la tierra con nuestro trabajo, ¿no? Como resultado de ello, vamos a concebir un mundo ideal, un mundo que está regido por dioses, por espíritus, cosas sobrenaturales que son los que rigen sobre nosotros, los que nos gobiernan, los que nos ayudan, los que nos afectan dependiendo de nuestro comportamiento. Y de ahí entonces el control ideológico sobre la sociedad, ¿no? Haz lo que te decimos porque si no, los dioses te castigan. Haz lo que te decimos porque si no, no vas a irte al reino de los cielos, nos dicen hoy. Y al contrario, te vas a ir al infierno a pudrirte ya con el chamuco, ¿no? Para el resto de los tiempos. Entonces debemos actuar en consecuencia. Y evidentemente que quienes ganan ahí pues son unos cuantos nada más, ¿no? Y lo que ganan es precisamente el producto de nuestro trabajo. Es todo aquello que nosotros producimos para nuestra vida cotidiana lo que finalmente va a ser apropiado por ellos. Piensen un poco en el Vaticano, ¿no? ¿De dónde chingado saca tanto dinero el Vaticano si no es de limosnas? ¿De dónde salen las limosnas? De nuestro trabajo. Finalmente, ¿con qué se queda el Vaticano? Con el producto de nuestro trabajo. Es una forma de explotación a través de la ideología, distinta a la forma de explotación que se da en las fábricas, en el campo, etcétera, etcétera, ¿no? Y muchos ejemplos de esto los vamos a ir viendo allá. Pero este es uno muy claro, ¿no? Porque para que esto se pueda mantener, para que nosotros podamos seguir vivos, tenemos que sacrificarnos. Y no solamente sacrificarnos trabajando, tenemos que sacrificarnos físicamente. Debemos morir en la muerte sagrada para darles el alimento a estos dioses, que son los que a su vez nos dan a nosotros el alimento que necesitamos para sobrevivir. Entonces es una simbiosis con los dioses, ¿no? En términos ideológicos. En la cuestión material son los sacerdotes los que finalmente se quedan con todo el producto de nuestro trabajo. Lo vamos a ir viendo allá, hacia la pirámide del Sol. Bueno, tal vez no, sí. Con lo rojo. Pero esto era más alto. No me preguntan, yo sigo hablando como perico, ¿eh? Entonces, No sé si